La Basílica de San Isidoro de León ocupa un lugar destacado dentro de los distintos monumentos que jalonan el Camino de Santiago, especialmente por su iconografía, muy rica y variada. Para analizar a fondo esta iconografía nos acompaña hoy en el estudio Inés Monteira Arias, que es profesora de Historia del Arte en la UNED. En concreto, se ocupa de la asignatura Iconografía y Mitología. Inés, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días. Bueno, sabemos que San Isidoro de León es una importante basílica románica del Camino de Santiago, pero ¿por qué es tan significativa dentro del camino? ¿Qué es lo que la hace tan especial? Pues sí, San Isidoro es una de las principales basílicas del Camino porque ha sido visitada desde hace más de 1000 años y sobre todo en su origen era visitada porque albergaba importantísimas reliquias para la época. Tenía las supuestas restos mortales de San Isidoro de Sevilla, el antiguo arzobispo y autor de las etimologías, los restos de San Pelayo, de San Juan Bautista y otras que las hacía muy atractivas para los peregrinos del momento. Pero hoy en día los peregrinos y los visitantes acuden a admirar sobre todo el complejo monumental, la basílica, el monasterio y el panteón. El conjunto es un ejemplo excepcional de arquitectura, de pintura y escultura románica y eso es lo que la hace tan especial. Muy rara vez conservamos pintura románica y menos unida a una arquitectura y a una escultura tan significativa. Lo más relevante de San Isidoro es que nos permite acercarnos al significado de las imágenes románicas, a la mentalidad de la época y comprender que el Camino de Santiago fue un espacio privilegiado para difundir los mismos mensajes a todos los fieles de la cristiandad occidental que se congregaban a lo largo de esta ruta. ¿Cuándo se construyó esta basílica? Porque tengo entendido que partían de iglesias más antiguas, ¿no? Así es, sí, es una construcción que en principio los datos más antiguos apuntan al siglo X, la época asturiana, mediados del siglo X. Era un monasterio primitivo y hecho en materiales muy pobres que fue sucesivamente siendo ampliado. Digamos que la intervención más importante es la de Doña Sancha y Fernando I, los reyes de León, que consagraron la iglesia románica en piedra en el año 1063, pero después hubo varias ampliaciones también, sobre todo en el siglo XII. E incluso la cabecera pues es ya del siglo XVI, o sea que también tenemos Renacimiento y Edad Moderna, ¿no?, en este monumento. Has mencionado la importancia de esta basílica desde el punto de vista de su iconografía. ¿Qué partes de la basílica concentran un programa iconográfico más rico? Porque has señalado que está el panteón, que está el monasterio y que luego está la iglesia propiamente dicha, ¿no? La basílica propiamente dicha. Sí, así es. Aunque aquí solo vamos a hablar de la basílica, porque no hay tiempo de más, es muy importante señalar que dentro de la basílica las partes más ricas en iconografía serían las dos portadas que están en el lado sur, la portada del Cordero y la portada de la que vamos a hablar, pero hay que mencionar, como no, ese magnífico panteón, también del siglo XII, que es conocido como la Capilla Sixtina del Románico, porque tiene pinturas, frescos románicos de una enorme riqueza y belleza. Que se han conservado muy bien hasta nuestros días, ¿no? Eso es, están muy bien conservados. Bueno, pues vamos a centrarnos entonces en las dos puertas que has mencionado, que están en el lado sur, ¿no? ¿Cuáles son? Así es, pues las dos puertas están en este lado, de la principal, la Puerta del Cordero, se llama así porque está presidida por el Cordero Místico, y la puerta principal se halla en el lado sur, sobre todo porque donde generalmente está la puerta de una iglesia, que es a los pies, en la cara este, aquí tenemos el panteón, ¿no? Además de esta Puerta del Cordero, tenemos en el crucero sur otra portada románica, que es la Puerta del Perdón, que es la que usaban los peregrinos. Ambas portadas románicas siguen un mismo modelo. Tienen un tímpano esculpido rodeado de dos arquivoltas que se apoyan sobre pares de columnas. Y el tímpano descansa sobre cabezas de animales en el dintel que flanquean la entrada y que advertían a los peregrinos y a los fieles sobre la presencia del pecado que tenía que quedar en el exterior del templo. Bueno, pues si te parece, empezamos por la Puerta del Cordero. ¿Qué aspectos iconográficos destacarías, Inés? Pues este tímpano, esta portada del Cordero, que se fecha hacia el año 1100, es el tímpano esculpido más antiguo de todo el Reino de León y es quizá la portada más interesante y compleja de todo el Camino de Santiago. A pesar de presentar una estética torpe, unas formas un poco desproporcionadas, como ocurre con frecuencia en el arte románico, tiene una enorme riqueza y complejidad simbólica.
El tímpano está presidido en su centro por el Cordero Místico, que está inserto en un círculo y sostenido por ángeles. Por eso se denomina así. Esta imagen del Cordero Místico lo que representa es a Cristo, siguiendo el texto del Apocalipsis. Cristo aparece como Cordero en su doble condición de vencedor y víctima. El texto apocalíptico dice que es el Cordero degollado pero en pie. Aparece sosteniendo la cruz del triunfo con una pata y se transmite con esta imagen la idea del triunfo sobre la muerte, ya que Cristo resucita, venciendo así sobre la muerte, y también la idea del triunfo sobre el mal, sobre el pecado, al salvar las almas y al abrir las puertas del paraíso para los fieles. Justo debajo del Cordero lo que encontramos es una sucesión de personajes que presentan un doble significado, refiriéndose tanto a la época bíblica como a la época contemporánea, la época en la que la portada fue esculpida. Lo interesante es que también que se lee de derecha a izquierda. En el centro encontramos el sacrificio de Isaac justo debajo del Cordero. Aparece Isaac siendo sacrificado por su padre Abraham, siendo Isaac aquí una prefiguración de Cristo y por eso aparece justo debajo del Cordero. Isaac da su vida por Dios, se ofrece en sacrificio y nace además de un anuncio divino y de una madre estéril. Todo esto ha llevado a que tradicionalmente se identifique con Cristo como la prefiguración del mismo. Empezamos esta sucesión de personajes que se leen, como he dicho, de derecha a izquierda, y a la derecha del tímpano encontramos la primera figura, a Sara, la madre de Isaac, que aparece en la puerta de su casa recibiendo el anuncio por parte de unos ángeles de que será madre a pesar de su esterilidad y de su avanzada edad. Sara aparece llevándose la mano a la boca, sonriéndose ante su incredulidad sobre tal anuncio. Justo a su lado aparece Isaac camino al sacrificio sobre una burra. Esta imagen no solo evoca a Isaac, sino que también nos remite al profeta Balaam y a la idea de la entrada en Jerusalén por parte de Jesucristo. Es frecuente en el románico que una imagen haga referencia a varios pasajes paralelamente. Justo al lado otra figura aparece descalzándose. Se trata de Isaac preparándose para el sagrado sacrificio, aunque esta imagen también evoca a Moisés. Inés, esta doble e incluso triple lectura que sugieres tiene que ver con la costumbre que había en esa época de reaprovechar piezas esculpidas que provenían de otros lugares y, claro, cada una con distintos temas y personajes. Es muy habitual que en el románico se reaprovechen las piezas y muchas veces un fragmento que a lo mejor representaba un pasaje en concreto luego se emplea para otro nuevo pasaje. Sin embargo, esta doble o triple lectura se refiere sobre todo a la función de la imagen en la época. En esta época que sabemos la gente no sabía leer ni escribir, la imagen tiene un enorme poder y entonces servía no solo para instruirles, para educarles sobre la Biblia, sobre hacer una especie de catequesis, sino también para educarles y instarles a un comportamiento en la vida de entonces. Entonces casi siempre vemos pasajes bíblicos pero que tienen una lectura adaptada al momento contemporáneo, a la época en la que vivían, para transmitirles enseñanzas sobre cómo debían comportarse entonces, ¿no? Bueno, volvemos a la puerta del Cordero. Sí. Decíamos que están esta sucesión de figuras que llegan al centro donde encontramos el sacrificio de Isaac, que ya hemos citado. Aparece ahí Abraham en un tamaño muy superior al de su hijo, esgrimiendo el cuchillo con el que va a dar muerte a su hijo. Sin embargo, aparece también la mano de Dios deteniendo el sacrificio. En este momento, a la izquierda, vemos que aparece un ángel que ofrece un carnero que será el objeto de sacrificio que sustituye a Isaac. El carnero será sacrificado en su lugar. Por fin, en el extremo izquierdo del tímpano aparecen dos figuras que son muy enigmáticas y que son muy interesantes y son las que han permitido interpretar el conjunto del tímpano. Aparece una mujer que abre la boca en un gesto un poco violento y se levanta la falda. Se trata de la representación de Agar. Agar era la esclava de Abraham, con la que Abraham tuvo un hijo ilegítimo, a Ismael, antes de saber que podría procrear con Sara. Tradicionalmente se considera que Agar es el origen de los musulmanes y Ismael el padre de esta estirpe de musulmanes. Aquí se está representando a Agar y a su lado aparece Ismael, su hijo, como un arquero que monta una burra y que tiene un turbante ostensible muy visible y
un arco y una flecha. Ismael aparece aquí dirigiendo su arco y su flecha hacia el Cordero místico, mostrando como una ofensa hacia Cristo. Como digo, se está desplegando aquí un discurso en dos planos. Por un lado, se nos está narrando esta historia del Antiguo Testamento, que es la prefiguración de la venida de Cristo. Por otro lado, se nos está hablando de los musulmanes que en aquella época estaban siendo combatidos en la península ibérica. Aquí aparece Ismael como aquel que ofende a Cristo, que dirige su flecha contra el Cordero, y lo que se pretende justificar aquí en estas figuras tan negativas que aparecen, que son la de Agar y la de Ismael, se está intentando de alguna manera justificar la guerra que se estaba emprendiendo entonces contra los musulmanes como una guerra sagrada, como una guerra en defensa de Dios. Los musulmanes ofenden a Cristo y por eso nosotros debemos luchar contra ellos y recuperar las tierras, ¿no? Esta sería un poco la idea y ese discurso desplegado en dos planos. Luego el exterior del tímpano, el exterior de esta portada también tiene un montón de esculturas y muchas de ellas reaprovechadas, como has mencionado. A la izquierda encontramos a San Isidoro y a la derecha a San Pelayo, en alusión a las reliquias que mencionábamos, y completan el programa iconográfico el rey David con los músicos arriba y los 12 signos del zodiaco. Bueno, Inés, me parece increíble la cantidad de información que puede aparecer en una portada románica. La otra puerta de este lado sur de la basílica es la Puerta del Perdón. ¿Reúne también tantos mensajes como la del Cordero? Bueno, quizá resulta un poco más sencilla, pero también es enormemente completa en su contenido iconográfico. Fue realizada probablemente unos 10 años después que la otra, hacia el año 1110, y lo que sí que se encuentra es un contenido más puramente bíblico. En su centro encontramos a Cristo siendo bajado desde la cruz, está el descendimiento de la cruz. El conjunto del tímpano lo que viene a reflejar es a Cristo como víctima, una parte de su pasión, y se lee también de nuevo de una manera particular, porque en el centro tenemos ese descendimiento que hemos mencionado. A la derecha continuaría la narración donde aparecen las Marías ante el sepulcro vacío de Cristo, la resurrección, y a la izquierda acabaría la narración presentándose entonces la ascensión. Como digo, a la derecha están las tres Marías, las tres santas mujeres que se dirigen al sepulcro de Cristo, donde van a llevar unas velas y a ungir el cuerpo, y sin embargo se encuentran que este está vacío. Tradicionalmente, esta es la escena con la que se ha representado la resurrección, mediante la llegada de estas Marías al sepulcro y el hallazgo del sepulcro vacío. La resurrección se representa así a través de la ausencia de Cristo, ¿no? de su sepulcro. A la izquierda aparece la ascensión, que nos está hablando ya de la vertiente más divina de Cristo. Este tímpano así se refiere tanto a la naturaleza humana de Cristo, con su muerte en el centro, como a su naturaleza divina, con su ascensión a los cielos y su conversión en el reino de los cielos, ¿no? Bueno, Inés, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos dado toda esta información sobre la iconografía en la Basílica de San Isidoro de León. Muchas gracias a vosotros.